Resumen de Más allá del principio del placer. Sigmund Freud, 1920. Introducción y contexto histórico. Más allá del principio del placer fue publicado en 1920, en una Europa profundamente marcada por las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Freud, en ese momento, era ya una figura consagrada en el campo del psicoanálisis, pero su pensamiento estaba evolucionando hacia terrenos más oscuros y complejos. Esta obra marca una ruptura con sus planteamientos anteriores, particularmente con la primacía del principio del placer como única motivación psíquica. Hasta entonces, Freud sostenía que la mente humana buscaba, de manera fundamental, evitar el displacer y buscar el placer. Sin embargo, diversas observaciones clínicas, como los traumas de guerra, las compulsiones de repetición y ciertos fenómenos en pacientes neuróticos, le llevaron a cuestionar esta teoría y a plantear la existencia de fuerzas psíquicas más allá del principio del placer. Contenido teórico principal. La obra se organiza en varios capítulos donde Freud desarrolla nuevos conceptos fundamentales para el psicoanálisis. 1. La compulsión de repetición. Freud observa que en ciertos casos los sujetos no actúan buscando placer, sino que parecen impulsados a repetir situaciones dolorosas o traumáticas. Este fenómeno, que no podía explicarse mediante el principio del placer, es denominado por Freud como compulsión de repetición. Un ejemplo clásico que ofrece es el juego del Fort Da que realiza su nieto. Un niño lanza un objeto para hacerlo desaparecer, Fort, y luego lo recupera, Da, repitiendo así una situación angustiosa de pérdida para dominarla psíquicamente. El principio de constancia. Relacionado con las ideas anteriores, Freud introduce el principio de constancia, según el cual el aparato psíquico tiende a mantener constante su nivel de excitación interna, buscando reducir la tensión lo máximo posible. Esta perspectiva complica el modelo hedonista simple de búsqueda de placer. La pulsión de muerte, Tánatos. Uno de los aportes más revolucionarios de esta obra es la hipótesis de la pulsión de muerte. Freud postula que existe en el ser humano una tendencia instintiva hacia la destrucción, la autodestrucción y el retorno al estado inorgánico. Esta pulsión se opone a la pulsión de vida, Eros, que busca la unión, la creación y la conservación de la vida. La pulsión de muerte explica fenómenos que el principio de placer no podía abarcar: el masoquismo, los actos autodestructivos, la repetición de traumas y la agresividad. El dualismo pulsional, Eros y Tánatos. Freud introduce entonces un nuevo dualismo pulsional. Eros representa la vida, la sexualidad, la creación de vínculos, y Tánatos representa la muerte, la disolución, la agresión. La vida psíquica, a partir de aquí, será concebida como una constante tensión entre estas dos fuerzas opuestas. Consecuencias epistemológicas. Con este giro teórico, Freud modifica profundamente la teoría psicoanalítica. Ya no se trata solo de explicar los síntomas como fallos en la obtención de placer, sino de reconocer que el inconsciente humano está profundamente atravesado por tendencias de muerte y repetición que no responden a criterios racionales ni hedonistas. Fechas importantes del desarrollo de la obra. En 1919, Freud empieza a esbozar los temas que luego cristalizarán en el texto. En 1920 se publica Más allá del principio del placer, en Viena, y en 1923, en El yo y el ello, Freud desarrolla más ampliamente las consecuencias de la introducción de Eros y Tánatos. Aportaciones más importantes de Más allá del principio del placer. 1. Introduce la compulsión de repetición como fenómeno fundamental. 2. Elabora el concepto de pulsión de muerte.
3. Reformula el modelo psíquico basado en un dualismo entre Eros y Tánatos. 4. Amplía la teoría psicoanalítica más allá del principio de placer y del modelo hedonista. 5. Sirve de influencia decisiva en la posterior teoría de las pulsiones y en el pensamiento psicoanalítico contemporáneo. Influencia en la sociedad de la época. La aparición de Más allá del principio del placer no fue casual. Freud captó magistralmente el malestar que impregnaba a la sociedad europea después de la Primera Guerra Mundial. La brutalidad de la guerra, los traumas psíquicos de los soldados, el llamado trauma de guerra o neurosis de guerra, y el sentimiento de desilusión generalizado mostraban que no todo en la psique humana aspiraba al bienestar o al progreso. En este contexto, su teoría de la pulsión de muerte ofrecía una explicación profunda de la destructividad humana, una destructividad que ya no podía considerarse anómala, sino parte constitutiva de la naturaleza misma del ser humano. Su obra ayudó a entender fenómenos como el suicidio, la violencia colectiva, las crisis de identidad y el vacío existencial. Influencia en la actualidad. Hoy, Más allá del principio del placer, sigue siendo una obra fundamental no solo para el psicoanálisis, sino para múltiples disciplinas como la filosofía, la literatura, la sociología y la crítica cultural. Conceptos como la compulsión de repetición y la pulsión de muerte son utilizados para analizar fenómenos contemporáneos como la adicción a conductas autodestructivas, la repetición de ciclos de violencia social, la persistencia de traumas individuales y colectivos o el análisis de tendencias nihilistas en el arte y la cultura de masas. Además, en un mundo que sigue lidiando con guerras, crisis ecológicas y colapsos sociales, la intuición freudiana de que en el ser humano anida una fuerza destructiva cobra una vigencia escalofriante. Más allá del principio del placer, no solo cuestiona la idea ingenua de que buscamos la felicidad, pone en evidencia la ambivalencia radical de nuestros impulsos, mostrando que la vida psíquica está hecha de tensiones que no siempre conducen a la armonía. Conclusión. Más allá del principio del placer, representa uno de los momentos más oscuros y, a la vez, más lúcidos del pensamiento freudiano. Al introducir la noción de pulsión de muerte, Freud forzó a la teoría psicoanalítica y al pensamiento occidental en general a enfrentarse a la dimensión destructiva de la existencia humana. Su vigencia actual muestra que, a más de un siglo de distancia, seguimos luchando con las mismas fuerzas que Freud describió: el anhelo de vida y el deseo inconsciente de destrucción. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.